está transmitiendo ya, ¿no? Sí. No me sale. Comunicado. Está en Facebook, Instagram. Vale, vale. No, ya, pero no sé. Porque si no en Instagram, si son más fáciles. Tampoco se me llena, ¿no? Creo que no saben. No, estás ahí, sí. Ya me corta. Ya meterme yo a ver si aquí me sale algo. Como me salga en etiqueta reventado. Requiere aprobación, me pone. Ah, claro, porque tú eres administrador, dale, aprobar. Tú le tienes que dar. Claro, cabrón. Le tienes que aceptar. Ya sí, mira. Ah, no, pero todavía no. Yo todavía lo tengo. Eso debe salir así. Ahora, mira. Ya te salió, ¿no? No sale aquí en estado, que claro, ¿no? ¿Por qué? Pero ahí te salen también los directos, ¿no? En Instagram sí. Te dice, alguien te tiene un directo. Sí. Aquí lo tienes. Quiero ver si hay sonido. Habla a ver si se escucha. Sí. No, por ahí no, por el otro. Después. ¿Se escucha? Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos. Esta tarde empezamos el ciclo de conferencias que hay relacionadas con el centenario, que engloba a la Virgen, engloba a Arias Montano, como no puede ser de otra manera, engloba el significado de un centenario, la primera romería, los orígenes de la primera romería, en fin, una serie de conferencias que están encaminadas a que sepamos algo más de lo nuestro, a pesar de que todos, por la mayoría, somos de aquí y lo conocemos, pero están encaminadas a que nos enriquezcamos un poco más con todo esto. Estas conferencias hemos cogido machete a Luis. Yo creo que a Luis lo conoce todo el mundo, ¿no? Nacido aquí en Navaja, licenciado en Derecho, trabaja en Sevilla, pero sobre todo lo que ha tenido es un amor a la Reina de los Ángeles y un cariño al pueblo fuera de duda. Yo creo que no necesita presentación, quien la debe de hacer es él, pero sí que me gustaría pues agradecerle todo el interés que está poniendo en todas las conferencias. Esta, la mini conferencia que se hizo en el Círculo de Oradores, que algunos escuchasteis, y sobre todo hacer hincapié en que bueno, es un año muy complicado, para mandarnos está ayudando mucho, y también, bueno, creo que lo sabéis todos, que él y
agradecer la asistencia de parte de todos ustedes. Y efectivamente es un orgullo no solo de cara al ayuntamiento, sino como representación del pueblo. Creo que hay que hacer un pequeño inciso en todo el calendario y programación, que bueno, porque la hermandad matriz muy cuidadosamente me consta que ha estado trabajando, puliendo y poniendo toda su énfasis con la idea de no solo hacer actos tan importantes como este, sino también lo que se han venido realizando fuera de lo que nos viene siendo nuestro término, ¿no? Como bien conocéis, en Huelva, en Sevilla, haciendo bueno, pues que la devoción de la Reina de los Ángeles vaya más allá, y aunque sabemos que bueno, pues efectivamente es bien reconocida por muchos devotos, pues esto no deja de ser bueno, pues pequeños matices que hacen que aún sea más grande, ¿no? Asimismo, bueno, pues con este acto, si efectivamente no podíamos ser de otra forma, estamos aquí apoyando a Luis, como bien ha dicho Antonio, una persona ejemplar, bueno, pues un fiel amante y devoto de la Reina de los Ángeles, y sirve de ejemplo no solo para los más mayores, sino también para los más jóvenes bueno, pues que vienen detrás nuestra, y como le decía, pues qué mejor que hacer que todos estos actos pues los llevemos de la mano para profundizar más en la devoción y en la fe hacia Nuestra Señora la Reina de los Ángeles. Sin más, no me quiero tampoco dilatar, le deseo muchísima suerte, aunque sé que no le va a hacer falta a Luis, y nada, y espero que la Virgen siempre lo guíe y lo proteja, porque la verdad es que es una bella persona. Gracias. Aquí me dejan solo. Bueno, buenas noches o buenas tardes a todos. Lo primero es daros las gracias por venir aquí a todos. Yo voy a intentar hacer lo posible, ¿no? Dar las gracias a todos por vuestra asistencia, ¿no? La verdad es que desde aquí arriba se ve una cara seria que a veces me dan ganas de irme, ¿eh? Estoy buscando una excusa, ¿no? Así está mejor. Bueno, vamos a ver. En segundo lugar, yo quiero darle las gracias también a una serie de personas que están aquí, como Maribel, Ignacio, Manola, María Ángeles, porque las camaristas, y no sé si se me queda alguno más por ahí, porque gracias a ellos hace tiempo yo empecé un estudio sobre la investigación sobre el origen de la Virgen, el santuario y demás, y todos ellos me aportaron una documentación que me parece muy interesante y que hoy voy a reflejar, ¿no? Entre otras cosas, indagué mucho sobre una cuestión que me indicó Maribel, ¿no? Y que ahora lo vamos a ver, ¿no? Todo lo que voy a contar será cierto o no, pero yo lo que quiero es que lleguéis a la conciencia, sobre todo los jóvenes, de que nuestra historia no está escrita y que debemos siempre investigar. Es tanta la historia que tenemos, son tantos los siglos, que siempre nos quedaremos cortos. Y en tercer lugar, quiero dar las gracias al hermano mayor de su Junta de Gobierno por esta confianza, pero la culpa la tengo yo, porque le conté a Antonio unas cositas que había visto, que había encontrado y demás, y dijo, el puesto lo tienes que contar, y ese es el motivo por el cual estoy aquí. Así que más que conferencia, esto va a ser una especie de coloquio, charla, que podemos intercambiar y demás, ¿no? Lo más importante, yo lo que voy a hacer es daros una visión de la historia nuestra y de lo que he podido encontrar. Ahí tenéis la imagen de la Reina de los Ángeles y su santuario en la Peña de Arias Montano. De esto es lo que voy a hablar, cosa que vosotros ya, que os voy a decir, tenéis más que visto la imagen de la Virgen y el santuario. Pero lo voy a contar desde un lenguaje el más antiguo de la humanidad, que es el de la simbología. Porque a partir de hoy, sois unos privilegiados, vais a ver cosas que estáis hartos de ver en la peña, pero que no habéis percatado. Y cuando vayáis a la peña, lo analizaréis y en lugar de estar un ratito, vais a estar más tiempo, porque vais a recordar. Y ese lenguaje, como digo, es la simbología, porque es el lenguaje que utilizaron tanto para hacer la imagen de la Virgen como el propio santuario. Y ese lenguaje nosotros, que es el de los analfabetos,
y lo utilizaron las órdenes religiosas para evangelizar. Bien, vamos a entrar en materia. El otro día, cuando estuvimos aquí, estuvieron la Hermandad del Rocío visitándonos oficialmente. Recuerdo, estaba haciendo memoria de la primera vez que yo fui a ver la Virgen del Rocío. Tendría unos 12, 13 años. Y estaba deseando de entrar a ver el santuario, ver la Virgen del Rocío, porque me llamaba tanto la atención, tanta publicidad. Y cuando entré en el santuario, me fui directamente todo lo más cerca posible, hacia la reja, y en lugar de rezarle una salve, una Ave María, que es lo propio, le pregunté: ¿qué tiene Virgen del Rocío que consigue atraer a tanta gente? Y en ese momento una respuesta en forma de pregunta se me pasó por la mente. ¿Acaso no me conoces? Y estas dudas se me disiparon totalmente cuando luego del libro de reglas de la Hermandad Matriz del Monte leí lo siguiente. Entrado el siglo de la encarnación del Verbo Eterno, un hombre que o apacentaba ganado o había salido a cazar, hallándose en el término de la villa del Monte, en el sitio que llamaban de la Rocina, penetró, aunque a costa de no poco trabajo, y en medio de las espinas halló la imagen de aquel sagrado líquido. Halló la imagen, miró y vio una imagen de la Reina de los Ángeles, de estatura natural, colocada sobre el seco tronco de un árbol. Entonces me di cuenta que realmente no hay rivalidad. Adoramos a la misma imagen, a la misma devoción, tenemos la misma devoción. Lo único diferente es la forma de llamarla. Nosotros la llamamos Reina de los Ángeles y allí Virgen del Rocío, por poner un caso. Y esto es así porque son diferentes los nombres, porque son diferentes nuestra propia historia, nuestra propia experiencia con la Virgen, y en este caso con la Virgen María. Por eso en el título que he puesto aquí, María de Nazaret en un lugar de alhaja como Reina de los Ángeles. Así es como la llamamos nosotros. Y esa es nuestra propia experiencia. Y yo lo que os voy a contar aquí es nuestra propia historia, pero a través de la propia simbología. Lo primero, determinar cuál es el lugar donde apareció la Virgen María, donde se instaló la Virgen María. El primer documento que tenemos es: la peña era conocida como el desierto de la Peña, siglo IV, la época de San Víctor, que murió en el 450. Posteriormente la peña pasó a llamarse la Peña de Abijalé, que fue el moro que entró aquí y que conquistó las tierras en el siglo VIII. Nada más que entrar, imaginaros la escena, entró por el camino de San Bartolomé, y nada más a la altura del cementerio se encuentra con la peña, se arrodilla y hace la oración de media tarde, la oración del Alazar. De ahí viene el nombre de Alaja, según dice. Lo curioso es que este hombre, Abijalé, cuando llegó aquí, le dijo a los suyos: seguid vosotros que yo me quedo aquí. Se quedó aquí y su querida peña, su propia roca, adoptó el nombre de la Peña de Abijalé desde el siglo VIII. Posteriormente, con la Reconquista, siglo ya XIII, sabéis que el pueblo de Alaja está reconquistado por el Reino de Portugal. La peña o el lugar este se llama Alfajar de Lapa, de ahí viene el nombre de las lapas, nombre portugués, Alfajar de Lapa, 1253 a 1297. Y posteriormente, desde 1227, Alaja entra a formar parte del Reino de Castilla, y la peña ya se supone que en esa fecha es cuando se crea el santuario y aparece la imagen de la Virgen. Y la peña empieza a denominarse la Peña de la Virgen de los Ángeles, desde el siglo XIII al siglo XVI. Prácticamente cuando ya llega la figura de Benito Arias Montano, y desde entonces la impronta que deja Benito Arias Montano empieza a llamarse la Peña de Benito Arias Montano. Siglo XVII prácticamente, porque él estuvo en el XVI, cuando ya muere. A partir del XVII conocemos la peña tal y como está actualmente. O sea que existe en la historia, quién sabe si algún día cambia el nombre.
Bien, en el año 1950, siendo hermano mayor, si no recuerdo mal, Jesús Alonso, la Hermandad Madrid, la Hermandad de su Junta de Gobierno, adoptó una decisión muy importante: decorar los muros de la ermita de la Reina de los Ángeles. Y llamó a un personaje muy importante, Rafael Blas Rodríguez, pintor sevillano, 1885-1961. Este hombre no era un cualquiera. Su biografía le dice que es decorador, pintor de caballete, pero sobre todo muralista. Era un especialista en pintar las ermitas. Decoró en Sevilla el Hotel Alfonso XIII, el Teatro Reina Victoria, Teatro Lope de Vega, en Jabugo, el Casino, la Capilla Virgen de los Remedios, la Capilla Bautismal, incluso el retrato de don Rafael Sánchez Romero, el de los jamones. Sánchez Romero y Carvajal, creo que está recogido ahí en Jabugo. También estuvo por la Palma del Condado, por Almonte, Bollullos del Condado, Santa Ana la Real y sobre todo por toda Andalucía Occidental: Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz. Pero este hombre no pintaba cualquier cosa que se le ocurría, sino tenía amplios conocimientos bíblicos, filosóficos y astronómicos. Y sobre todo se estudiaba a fondo antes de decorar. Lo primero que hizo fue pedir información. Claro, de aquí desde la hermandad le ofrecieron el libro que existía, que era la monografía de Manuel Mora Manteco, y se la empapó, ¿no? Cuando él tuvo conocimiento de todo esto y llegó aquí a la peña, bueno, nada más que llegar al pueblo, se encontró, me decía su hijo, que le sorprendió que se encontró con todo el equipaje. Ah, pero no hemos llegado todavía al destino. Dice, no. Total, que él cuando fue a la peña se dio cuenta que el lugar escogido era exactamente igual como Rodrigo Caro lo había definido cuando visitó la peña después de la muerte de Victoria Montano, en 1624. Él dijo, este lugar de la peña es realmente como el monte del Parnaso, donde residen las musas. El Parnaso es el monte de la mitología griega, donde consideraban que ahí el lugar de la peña es donde los sabios adquieren sabiduría, como Benito Arias Montano, y donde los creyentes se sienten más cercanos a Dios por la altura, y sobre todo donde los artistas se consideran como si estuvieran en su propia casa. Si tenéis alguna frase lapidaria, la que dejó realmente es la que aparece a la derecha: la peña, Parnaso para los poetas, Ateneo para los sabios, cenáculo para los fieles y museo para los artistas. Pues bien, Rafael Rodríguez, desde que llegó, dijo aquí, y lo vio todo, nada hay que crear o inventar en este lugar, solo realzar el espíritu mariano y que la ermita sea un reencuentro del pueblo de Alhaja con su propia historia de devoción mariana. Y eso fue lo que hizo. Imaginaros cómo estaba la ermita. Blanca, limpia de... Para vosotros, habéis nacido con la ermita como está, no podéis, pero hacer el esfuerzo ese. Y a continuación ya aparece la ermita para hacer ese esfuerzo pintada completamente. Ahí arriba a la izquierda tenéis la firma de Rafael Rodríguez Blas, que está dentro del camarín, pintó año 1951. Y al lado derecho se restauró, restaurada en 1998 por Rafael Rodríguez, que era precisamente el hijo que en su momento, en el año 1951, venía como aprendiz. Para que veáis la idea, fijaros un detalle, aparece, que es en el presbiterio, en la bóveda, y aparecen los tres arcángeles y el ángel de la guarda. Siempre el primero es San Miguel, que siempre lo encontraréis en todas las ermitas porque es el guardián de los santuarios marianos. Bueno, como decía, 47 años después tuvimos la suerte de que su hijo, Rafael Rodríguez Hernández, creo recordar que tenía entonces 71, 73 años, se instaló aquí y vino a restaurar las pinturas murales de la ermita de la Reina Ángeles,
pero sobre todo explicándonos el sentido de qué es lo que había representado su padre. Y eso fue lo más importante. Cuando terminó de restaurar, nos dio una clase y me pareció tan interesante que la he recogido aquí. Mirad, de entrada, lo primero que encontramos, el símbolo mariano y los ángeles que refieren precisamente a la vocación mariana a la que tributamos devoción, la reina de los ángeles. A la izquierda, el escudo de la sede apostólica. Yo le preguntaba a Rafael, ¿y qué significa esto? Pues bueno, pues en el año 50 existía la conciencia de que Benito Arias Montano, había muy pocas cosas publicadas sobre Benito Arias Montano, existía la conciencia de que Benito Arias Montano, como había estado en los Países Bajos, se había relacionado con los protestantes y parece ser que intimidaba más con esa figura, con el protestantismo, que con la figura católica. Entonces era necesario poner una referencia de que realmente este santuario no tenía nada que ver con eso, sino que realmente era católico. Por eso se puso el escudo de la sede apostólica, que si os fijáis, es este de la izquierda, aparece la mitra del Papa y dos llaves, una de plata y otra de oro, que representan las llaves de la tierra y del cielo otorgadas a los papas. Los papas, cada vez que son nombrados, ponen su escudo propio, pero la base del escudo es ese. Y a continuación yo le preguntaba, ¿y por qué don Rafael? Yo le decía don Rafael y él me decía don Luis. Digo, no, yo. Y me decía, no, pues dime Rafael. Bueno, yo le decía siempre don Rafael. ¿Qué sentido tiene el escudo de Alaja, un escudo oficial civil dentro del santuario? Y me dijo, porque en el escudo de Alaja están los valores de Alaja. ¿Y cuáles son esos valores? El pino representa la fe robusta en la reina de los ángeles y la garita siempre vigilante de la gente de Alaja, es decir, la misión del ermitaño, el derecho de los alajeños, a cuidar la imagen de la Virgen y el deber a la misma vez de ofrecerla y enseñarla a los demás. Ese es el escudo inicial antiguo. Posteriormente, don José Bardallo, como alcalde, le incorporó la pluma para dejar constancia el legado de Benito Arias Montano. Pero para que veáis la simbología, la vinculación que tenemos desde que nacemos con la imagen de la Reina de los Ángeles. Bien, seguimos. Vamos avanzando dentro de la propia ermita y, como decía, os voy a enseñar cosas que estáis hartos de ver, pero que vais a aprender un poquito más. ¿Qué quiso reflejar Rafael Blas? Primero, el espíritu mariano, el principio evangélico de la Virgen María. ¿Cuándo aparece la Virgen María por primera vez en el Evangelio? Y a continuación, el final evangélico de la Virgen María, el momento de la Asunción al cielo. Pero además, si os fijáis bien, escogió la anunciación de Murillo, de Bartolomé Esteban Murillo. ¿Por qué? Porque en ese cuadro de Murillo están representados 3 de los dogmas de fe de la Virgen María. El dogma de la Madre de Dios, que se estableció en el Concilio de Éfeso en el año 431 y está representado por el ángel de rodillas ante la Madre de Dios. En ese momento está reconociendo a María como Madre de Dios. El segundo dogma, el dogma de la derecha, dogma de la perpetua virginidad, Concilio Constantinopla, año 553. Si os fijáis, está representado en el ramo de flores de azucena que aparecen ahí. La azucena simboliza siempre virgen antes, al principio y al final. Aparecerá una azucena cerrada completamente, semicerrada y abierta. Eso es lo que representa el jarrón de la azucena. Y el tercer dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción, en la propia imagen de la Virgen, con los brazos recogidos. Es así como siempre la representaba Murillo en sus obras, con los brazos en el pecho. Y si os fijáis bien, el ángel dice que
que sorprendió a María en su quehacer normal, por eso tiene un costurero, y un libro abierto. Evidentemente, en aquella época no existían los libros, existían los pergaminos en la sinagoga y lo que se leía siempre era en la sinagoga. ¿Qué significa el libro? El libro está abierto justo por la profecía de Isaías, que se leyó precisamente ese día en la sinagoga, cuando se produjo la anunciación, y que decía que el Mesías que vendría sería no un héroe, sino un cordero, el Cordero de Dios. Ese mismo día se produjo la anunciación, 25 de marzo, teniendo en cuenta el nacimiento del niño. Y a continuación pasamos al final evangélico de la Virgen, que es donde se recoge el cuarto dogma de fe, el dogma de la Asunción a los cielos, establecido por Pío XII, año 1950. Este cuadro lo compró Fernando VII y está en el Museo del Prado. Y me decía don Rafael que estaba pintado por Mateo Cerezo, 1637-1666. Pero desde entonces, desde que me lo contó don Rafael hasta el día de hoy, se ha descubierto que en realidad lo pintó el discípulo de Mateo Cerezo, Juan Martín Cabezalero. Simplemente lo cuento como anécdota, ¿no? Así que, cada vez que veáis este cuadro, tened presente que representa el principio y el final evangélico, es decir, el espíritu mariano al principio y al final. No sé si contar una historia que me contó un teólogo cuando le conté esto que acabo de contar. Tal vez lo alarguemos un poco, pero bueno, yo creo que merece la pena. Cuando le cuento esto a un teólogo me dice, ¿sabes que entre el final, entre este cuadro de la Anunciación y el cuadro de la Asunción, existe una historia que se respira en el ambiente, que se puede respirar en el ambiente de esta ermita? ¿Qué cuadro es ese? ¿O qué historia es esa? La historia empieza justo donde termina el primer cuadro, el cuadro de la Anunciación, y termina justo donde empieza el otro. Cuando el ángel se despidió de la Virgen María, le dio un beso en la mano, y ese fue un gesto de confianza para la Virgen, hasta el punto de que cada vez que empezaban los problemas, María llamaba a Gabriel, porque había sido el anunciador. Se invocaba a Dios, pero realmente su confianza era Gabriel. Nada más que irse a Belén, dijo, Gabriel, ¿qué pasa aquí? Que no tenemos ni posada, ¿no? Y Gabriel siempre decía lo mismo, confía en Dios, espera, y mientras espera, pon siempre amor en todo lo que hagas, en todo lo que digas. Al poco tiempo del nacimiento, llama a Gabriel, oye, que me está diciendo José que nos tenemos que ir para Egipto y no tenemos dinero, no conocemos a nadie. Y el ángel le volvía a decir lo mismo. Confía, espera y ama. Y aprovecha el oro que ha dado Melchor para instalarlo en Egipto. Y así fue un gesto de confianza siempre entre la Virgen María y el ángel Gabriel. Hasta tal punto que una vez que pasó toda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, cuando ya la Virgen María estaba rezando un día en el huerto de los Olivos, le dijo a Gabriel, te pido por favor que me avise cuándo me llegará el momento de irme al cielo, porque quiero estar presentable para el Señor, ¿no? Y así fue pasando el tiempo hasta que un día, otro día, estando en el huerto de los Olivos, María se le acercó un niño y le entregó la hoja de una palmera. Le preguntó al niño, ¿qué es esto? Dice, me la ha dado aquel señor que está al fondo. Miró y creyó que era el ángel Gabriel. Entonces se dio cuenta que esa hoja de la palmera era una hoja de la palmera del paraíso. Se dio cuenta que había llegado el momento y llamó a todos los apóstoles para despedirse de ella. Y mientras tanto, ella misma se hizo su vestido blanco y su túnica azul.
llamó a todos los apóstoles, vinieron todos menos el de siempre, Tomás, que siempre llegó tarde. Y cuando llegó Tomás, la enterraron. Cuando llegó Tomás, preguntó: ¿dónde está la Virgen? La hemos enterrado. Quiero verla para despedirme de ella, quiero ver su carita. Y en ese momento es cuando tenéis ahí la Asunción. Tomás está mirando la tumba y está viendo que está vacía, y los demás están diciendo: no está, está subiendo al cielo. Eso es realmente la historia de que se respira entre un cuadro y el otro. Bien, vamos a seguir avanzando. San Víctor, confesor del Reino de Andalucía, territorio de Arcis, villa de Arciana, en su momento llamada Aracena, siglo IV después de Cristo, y murió el 26 de febrero del año 450. Vivió en la Peña, en el desierto de la Peña, y dice la leyenda que una vez llegaron los moros, su cuerpo fue trasladado a Francia por sus discípulos hasta la provincia de Treca. Es decir, conforme iban entrando los moros, ellos iban avanzando y se iban trasladando más arriba hasta que terminaron saliendo de la península ibérica. Todo eso a través de un carro de bueyes, posiblemente, ¿no? Y su sepultura dice: España mi patria, Francia mi sepulcro. En Francia los franciscanos se honran con mi cuerpo, y en lengua de Francia me llamo español. Yo le preguntaba a don Rafael, porque en su momento, debajo de San Víctor no ponía el nombre. En aquel momento, no sé si lo acordaréis vosotros, no ponía San Víctor. Igualmente pasaba con San Francisco de Asís. Le preguntaba que por qué había pintado San Francisco de Asís, y él me dijo que, estando en la Peña, su padre diseñando todas las figuras y lo que se iba a pintar, alguien que venía de Santa Ana le contó que los franciscanos tuvieron como misión evangelizar las tierras de la península ibérica tras su reconquista por los reinos cristianos, y llegaron hasta aquí, y seguramente ellos fueron los que le pusieron nombre a la Virgen, como la Virgen de los Ángeles. Yo le preguntaba en su momento: bueno, ¿y no convendría que pusiéramos debajo del nombre de San Francisco y San Víctor? Y me dice: a ver, Luis, tú eres un ignorante. Así me lo dijo. Es San Víctor porque lleva la imagen de la Virgen, y todo el mundo sabe que fue un pastorcillo llamado Víctor que se le apareció a la Virgen, y eso está clarísimo. Y la mayoría de la gente sabe que es así. Digo, vale, ese puede interpretar que es así. Pero ¿y San Francisco? Dice: hombre, por Dios, ¿no sabéis que San Francisco siempre abrazó la cruz y por eso lleva la cruz en la mano? Y además, fíjate en los símbolos. En el símbolo, los franciscanos llevan 3 nudos que representan sus 3 votos: voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad. Pues muy bien. Algo así yo creo que debería de poner el nombre, porque me acabo de enterar, pero la mayoría de la gente no lo es. Total, que a la semana siguiente, cuando volví, me encontré los nombres puestos y le pregunté: ¿qué ha pasado, don Rafael? Pues lo que está bien, bien está, ahí lo vamos a dejar. Y se acabó el tema. Y esa fue la historia, la anécdota que pasó en su momento. Bien, pasamos al siguiente paso. Sí tuve conocimiento de que tanto la hermandad como la Junta de Gobierno con Rafael, cuando estaban diseñando todo esto, discutieron si el cuadro de Benito de la visita de Felipe II y el de la leyenda de la Virgen deberían de estar en el presbiterio, o al contrario deben estar San Francisco y San Víctor. Y al final pues decidieron que mejor era tal y como ha quedado la cosa, ¿no? Y la verdad es que la visita de Felipe II a Benito de los Montanos, que es bastante discutida, pero sí tenemos un documento de una monja de la Trinidad de Aracena que recogió este hecho, ¿no? Y la verdad es que la visita de Felipe II, así empezó la vinculación de la hermandad matriz con los reyes de España, que culminan con el título de real que consiguieron el año pasado la Junta de Gobierno actual, concedido por Su Majestad el Rey Felipe VI el 5 de junio del año 2023. Ahí tenéis a la derecha
el título enmarcado por la hermandad. Pero lo fundamental de todo para conceder ese título era requisito sine qua non. Bueno, primero tuvieron también la vinculación los infantes, que es lo que recordamos este año, la primera romería, el 31 de agosto de 1924, y la segunda romería, el 30 de agosto. Pero era requisito sine qua non para conceder el título que los reyes hubieran sido patronos de la coronación canónica. Y eso se produjo, los reyes Juan Carlos y Sofía fueron, estando Josefita como hermana mayor, y aceptaron el patrocinio el 18 de febrero del 2004, siendo coronada, pues como ya lo sabemos todos, el 2 de agosto del 2004. Y aquí empezó toda esta vinculación con la Casa Real, que ha culminado felizmente con el título que han conseguido la Junta de Gobierno actual, el título de Real de nuestra hermandad. Y la verdad es que tan convencido estaba Benito Arias Montano de que este lugar era un lugar especial, que le escribió a Zaya diciéndole: muchas veces he pensado que este sitio de la Peña debería ser poseído por un rey, porque todas las partes necesarias para la recreación de un príncipe tiene este lugar, excepto los edificios que son de un pobre estudiante como yo. Tan convencido estaba, en su testamento le dejó la Peña al Felipe II. Pero este, como murió el mismo año en la Casa Real, en este caso el Alcázar de Sevilla, se desentendió y no entró en manos del rey. Si no, a lo mejor ni siquiera estuviéramos aquí, sería todo patrimonio de la Casa Real. Bueno, este hecho es muy importante, y pasamos al siguiente hecho. Para que veáis, estoy haciendo un recorrido de lo que está dentro de la propia ermita, que es en realidad un museo y de nuestra propia historia. Y por fin aparece la leyenda de la Virgen. La leyenda viene del vocablo latino legenda, que significa lo que debe ser leído. Supongo que habéis leído la leyenda de la Virgen, porque para eso José Pedro y Julio Jaime lo publicaron en la revista. Bueno, la leyenda de la Virgen, como todas las leyendas, en un principio parece que se atribuyó a Juan de Ledesma, pero finalmente fue un fraile, Felipe de Santiago, en el año 1714, franciscano del convento de la Rábida, que fue el que recopiló, y posiblemente a él habría que atribuirlo. Pero ojo, las leyendas hay que saber entenderlas. Las leyendas no cuentan una historia real. Las leyendas cuentan una enseñanza a través de la narración de una posible historia real. Fijaros en el cuadro. Un pastorcillo y la Virgen apareciéndose. El pastorcillo representa la clase social más baja. La Virgen no se aparece al conde, al noble, a un cura, sino a la clase más baja, ni siquiera a un carpintero, sino a la clase más baja. El pastorcillo representa la humildad. Y cuando en la leyenda dice: pero ¿quién eres? Dice: soy la reina de los ángeles y quiero que construyas una ermita. ¿Una ermita quiere que te construya si yo apenas tengo una casa donde vivir? Dice: fíjate en mí, Dios hizo maravillas y yo soy tan humilde como tú, que es lo que significa el cántico del Magnífica, la oración de la Virgen María. Por lo tanto, la enseñanza de las leyendas no os fijáis nunca en la historia real, sino en la enseñanza. La enseñanza de la leyenda dice: todo lo que se construye desde la humildad se consolida y permanece en el tiempo. Y esto es lo que parece que sucedió con nuestra historia y con nuestra ermita. ¿Cuándo se construyó nuestra ermita? Pues la propia imagen de la Reina de los Ángeles nos lo va a decir. Porque la aparición de la imagen de la Virgen coincide con la construcción de su ermita. Fijaros en la bola del mundo. Está dividida en 3 partes. Son los 3 continentes conocidos hasta el momento: Europa, Asia y África. Con lo cual la Virgen ya nos está diciendo que es anterior al descubrimiento de América. Habréis oído hablar por ahí que la Virgen la pudo traer Benito Arias Montano. No, estamos hablando anterior. No esta imagen que luego veremos que es de Illane, sino la imagen antigua. Nos estamos refiriendo a cuando apareció todo, ¿no?
Según los historiadores, la ermita se construyó por los clérigos que en aquel momento se produjo la Reconquista con los diezmos que pagaban los repobladores. Año 1253, que es cuando la conquista el reino de Portugal, y 1297, que es cuando pasa al reino de Castilla. Esta es la ermita de San Mamés de Rosal de la Frontera, donde se venera a la Virgen Nuestra Señora de las Paces. La tradición cuenta que fue en esta ermita donde se fraguó la paz después de muchos litigios durante 40 y tantos años entre el reino de Castilla y el reino de Portugal. En 1253 Alhaja fue conquistada por el reino de Portugal y en 1297 Alhaja se incorpora al reino de Castilla a través de la Carta de Avenimiento y Concordia entre el rey Fernando IV de Castilla y el rey León de Portugal, precisamente en el castillo templario de Alcañices, en Zamora. Entonces, ¿quién pudo construir la ermita? Pues seguramente un experto. ¿Por qué? Porque la ermita de la Reina de los Ángeles está orientada este-oeste, es decir, orientación hacia el nacimiento de Jesús. Pero hay algo más. No es simplemente orientarla al este. Si os fijáis, el este, el sol sale, según estemos en la estación que estemos, sale por un rincón, invierno, o por el extremo, que si es verano, y justo por el centro si estamos en los equinoccios de la primavera o el otoño. Bien, esta ermita está orientada exactamente al solsticio de verano, precisamente a la salida del sol del 21 de julio. Y es para representar la entrada del sol, la luz del mundo, que representa el propio Jesús. Fijaros ahí. Este ojo de buey que está ciego está enmarcado por una cruz. No es cualquier simbología, está representando a Jesús. Seguramente la parte de arriba es un emblema de los constructores. Si os fijáis bien, son dos columnas que representan las dos columnas que están dentro de la ermita, y la última, la más alta, el arco toral, que es justo delante del presbiterio. Y a su vez, todo enmarcado en un círculo, porque el círculo representa a Dios. El círculo es la eternidad, no tiene ni principio ni final, siempre representa a Dios. Seguramente lo que estaban intentando representar son las tres virtudes teologales: fe, robusta como las columnas; esperanza, la luz que el mundo espera; y caridad, que ha representado siempre el amor de Dios en el círculo. Bien, ¿quién pudo hacer esto? Hace unos años Maribel me dijo que tenía la sensación de que realmente aquí estuvieron o que lo pudieron hacer los templarios. Y yo me inclino a pensar que realmente es así. Me puse a investigar y encontré cierto indicio para pensar que podrían ser. ¿Por qué? Porque fueron seguramente los que acompañaron al reino cristiano de Portugal. Es cierto que tanto la orden hospitalaria como la orden de Santiago ayudaron también al reino de Castilla y al reino de Portugal. Pero los portugueses desconfiaban de la orden de Santiago porque siempre eran tendenciosos hacia el reino de Castilla. Y contra los hospitalarios tuvieron pleito. Por lo tanto, los de más confianza eran los templarios. Si Alhaja fue conquistada o reconquistada en 1253 por el reino de Portugal y estuvo durante 40 o 45 años hasta que pasa al reino de Castilla, posiblemente los templarios que acompañaron fueron los que pudieron construir el santuario. ¿Eso quiere decir que estuvieron los templarios en la peña? No, seguramente no. Sabemos que estuvieron en Jerez de los Caballeros. También los historiadores de Aracena dicen que el castillo de Aracena tampoco es templario. Pero eso no quita que los templarios sí pasaran por aquí y sí estuvieran los canteros, como estaban también los artesanos o los religiosos.
Es decir, los templarios no solamente eran los guerreros, sino era una compañía formada por diferentes gremios. Si os fijáis ahí bien, en este libro, a la derecha tenéis esa lámina donde están todas las marcas recogidas por este hombre a lo largo de mucho tiempo de los canteros. A la derecha totalmente encontráis una cruz griega de 4 partes iguales, típica de los templarios. Y un poquito más abajo, no se ve muy bien, pero sí tenéis el símbolo de Jesús, Hijo de Dios. Aquí. Y otra cruz templaria rodeada por un círculo. Vamos a ver cómo influye. Fijaros, la cruz templaria dentro de un círculo exactamente igual que hay debajo del altar. Es cierto que esto fue restaurado y que realmente sabemos cuándo se hizo eso, pero seguramente sea la representación de alguna antigua cruz que hubo. Igual que el crismón que aparece en el techo de la ermita y el monograma de Jesús, Hijo de Dios de Salvador. Esos son monogramas que son típicos, lo utilizaban mucho los templarios. Sabemos también que esos fueron restaurados, pero posiblemente sería la reproducción de algo que había en su momento en la ermita. Otro indicio, cruz griega rodeada de astros, que está justo debajo de los altares que tenemos. La cruz griega, símbolo mariano, y esa es la cruz griega típica de los templarios que venían con el reino de Portugal. Y por último, esta marca que está justo por encima de la puerta de Maribel es una marca de cantero templario, es una cruz patada, es típica de los templarios. Y dentro de la lámina la tenéis ahí arriba. Seguramente también ha sido reformada y demás, pero seguramente sería la representación, con lo cual hay indicios suficientes para pensar que realmente fueron los templarios los que pasaron por aquí, o al menos los canteros. Y sobre todo, un dato fundamental. Como decía, si bien no hay constancia de la sede de los templarios en la Sierra de Huelva, sí hay constancia de su rastro, por la misma en el caso de que hay titulares favoritos de vocaciones, como por ejemplo San Blas, San Juan Bautista y sobre todo San Bartolomé. Son patronos típicos de los templarios. Incluso ya hay gente que están estudiando, fijaros en la provincia de Huelva, la cantidad de San Bartolomé que tenemos, desde San Bartolomé de las Torres, nuestro San Bartolomé, Santa Ana la Real, Nerva, Villa Blanca creo que también, y parece ser que entre todos dibujan una Y, que es el signo zodiacal de Cáncer, que es el signo de la luz, el signo del verano. Por tanto, indicio más que suficiente para pensar que posiblemente detrás de todo esto, tanto del santuario como de la Virgen, pueden estar los templarios. Pero vámonos directamente a la imagen de la Virgen, que era lo que más nos puede interesar. Son las cosas que os quiero enseñar y que vais a ver. Estáis hartos de ver la imagen de la Virgen, pero ahora quiero que os percatéis de determinadas cosas y que aprendáis. ¿Quién pudo traer la imagen de la Reina de los Ángeles? Lo vamos a interpretar a través de la propia simbología. Lo primero que nos llama la atención está representada en la imagen de la Reina de los Ángeles la profecía de San Juan, en su Apocalipsis número 12. Una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. La mujer revestida de sol está representada por la ráfaga. La luna bajo sus pies, fijaros en el detalle de la luna, está en el cuarto menguante, es decir, en la parte más oscura, es decir, las noches más oscuras. ¿Qué quiere decir? Que la luna está bajo los pies, que ha dejado atrás la oscuridad, y la ráfaga que ella ha traído la luz. Y una corona de 12 estrellas. 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. Ella trae al mundo el que unificará a las 12 tribus de Israel.
será rey de las 12 tribus. El cetro es un elemento incorporado también, anterior posiblemente, y que, según Carrasco de Riza, el cetro simboliza dispensadora de gracia. Y la estrella son estrellas de 8 puntas. Las 8 puntas representan la resurrección, porque desde el domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección van exactamente 8 días. La pasión en 8 días. Bien, la imagen que tenemos aquí es del siglo XX, autor Antonio Illanes Rodríguez, 1937, y actualmente tiene 87 años. ¿Y cómo era la imagen antigua? Posiblemente la situaremos en el siglo XIII, autor desconocido, pero sigue estando la imagen con ráfaga, luna y corona, porque esta simbología se pone de moda en el siglo XIX, incluso vestir a las imágenes completamente. Si antes eran de talla, a partir del siglo XIX se empiezan a vestir y muchas imágenes pasan a estar vestidas completamente. Eso es una cosa que le pasó a la Virgen del Rocío, me lo comentaba el otro día el hermano mayor actual, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de que solamente se incorporó el manto. Y Manuel Mora Mantero lo dijo en su libro: esta imagen no debería de vestirse en ningún momento, porque su talla ya aparece vestida. ¿Y cómo era la imagen de la Virgen anterior a esta? Supongo que alguna vez lo habréis visto, pero así. No sé si habéis visto esta imagen antigua, imagen anterior al siglo XIX, si lo atributo de la profecía de San Juan, según Manuel Mora Mantero, en su libro de la monografía de la Peña, dice que esta imagen ciñe una corona fija propia de la época romana bizantina, siglo XII al XV, constituida por 4 puntas redondeadas o florones, en talla de la misma madera de que está hecha la estatua. Esto lo refiere Mora Mantero en su libro, con lo cual nos da a entender que la imagen anterior era de madera. Entonces, aquello que decíamos que si era de marfil, es una leyenda, pues puede ser que hubiera otra imagen anterior que si fuera de marfil, y de ahí pudiera venir. Hemos llegado hasta aquí, llegamos. Sabemos que puede ser cierto lo que decía Mora Mantero, porque Mora Mantero sufrió la destrucción, la desaparición de la imagen de la Virgen y la tuvo en sus manos. Por lo tanto, en principio damos por hecho que es cierto lo que está diciendo en su propio libro, que es de la propia madera. Y sobre una toca que cubre su cabeza al estilo hebreo, dejando libre la frente y los cabellos delanteros. La imagen, aunque aquí se ve regular, pero mantiene el puñal sobre el pecho, y el niño, en lugar de una corona, tiene las 3 potencias. Las 3 potencias que significa gracia, sabiduría y poder de Jesús. Y el cetro como dispensadora de gracia. Avanzamos. Ahí tenéis la imagen actual hecha por Illanes, con una corona de 4 puntas redondeadas o flores. Esa es exactamente como es nuestra imagen actual, a la cual se le coloca la corona. Y ahí tenéis debajo, es la parte inferior de la imagen de la Virgen, donde aparece Illanes, el autor, 1937. Siglo XX, año 1937. Bueno, tengo que confesar que esa imagen que aparece ahí con la firma de Illanes es de la Virgen de Huelva, que es la copia exactamente igual. Tuve esta semana la posibilidad de estar en Huelva y el rector la cogimos, nos desenroscamos para comprobar si realmente, porque no teníamos constancia, y realmente es así. Pero ya Seila nos lo mostró en su momento, que realmente era la misma firma, con lo cual confirmamos que realmente la imagen de Huelva y la de aquí son una copia, ¿no? Hecha exactamente por Illanes en el mismo año. Bueno, aquí he hecho la imagen antigua sin ráfaga para intentar que veáis cierta diferencia. Dice que las esculturas bizantinas de este periodo final exageraban los pliegues de las vestiduras en contraposición a la época inicial, que eran imágenes planas y completamente lisa la túnica, ¿no?
Y además alargaban la figura hasta llegar a la altura de 11 veces el tamaño de la cabeza. Es decir, en la imagen antigua, si medimos la cara de la Virgen desde el cabello hasta la barbilla y lo multiplicamos por 11, nos da exactamente la altura de la imagen. En cambio, en la de Llane ya eso no se da, ya esa proporción no se da. Y otra diferencia fundamental que existe entre una y otra, el puñal. La imagen antigua tiene el puñal sobre el pecho y en la imagen de Llane ya no lo tienes. Si os fijáis, se lo quitaron y se lo pusieron en la corona, exactamente el mismo. ¿Y esto a qué puede ser? Bueno, parece ser que en la época en que ya Llane, en 1937, existe la conciencia que las vírgenes de gloria no deberían de llevar un puñal, sino simplemente las de pena, las de Semana Santa. Y por eso seguramente se lo quitarían. Pero trastoca un poco lo que es la simbología. Y teniendo en cuenta la imagen antigua, vamos a ir avanzando en las cosas que nos van apareciendo. Solían los autores de la talla bizantina adornarlas con piedras preciosas porque se representaban siempre poder espiritual, nunca poder material, pues cada piedra preciosa tenía un determinado significado bíblico. Su túnica llena de flores blancas, que nos recuerda que es llena de gracia, por ser elegida por Dios entre todas las mujeres. Igual pasó cuando con la varita de Aarón y de San José, que le pidieron quién era el elegido en el caso de San José, quién era el sacerdote elegido en el caso de Aarón, y florecieron la varita. Pues eso es lo que significa las flores. Si os fijáis, las túnicas están llenas de flores. Cada perla, en realidad, detrás hay una flor blanca. Y una cosa que os quiero resaltar, las perlas de la Virgen. Si os fijáis, en el centro hay una perla negra que siempre la tenía la Virgen, tanto esta como la anterior. Encima un medallón de esmeralda, parece, y detrás tiene unas perlas amarillas. El zafiro negro representa la fidelidad a Dios, ser fiel siempre a Dios. El medallón de Calcedonia son Calcedonia, y la Calcedonia representa la esperanza. Eso quiere decir que si cogiéramos las perlas y la comprobáramos, serían zafiro o Calcedonia, posiblemente ya no. Pero eso es lo que quiere representar. Y la que está justo en la espalda de la Virgen, no se aprecia bien por la imagen, creo que se ve un poquito, ¿no? Esa es un citrino, y el citrino representa la caridad. Es decir, la Virgen, cuando lo veáis, os está invitando a hacer las 3 virtudes teologales. Virtudes teologales son las 3 obras buenas que más agradan a Dios: fe, esperanza y caridad. Y aquí quería yo llegar. ¿Quién pudo traer la imagen de la Virgen a la peña? Pues posiblemente los mismos que construyeron la ermita, los templarios, que acompañaron al reino de Portugal. ¿Y por qué? Porque las características de la imagen de los templarios eran las siguientes. Primero, imagen de cabalgadura, es decir, imágenes que entraban dentro de una alforja. Las medidas de la imagen de los templarios estaban entre 30 y 70 centímetros. La nuestra tiene 38, 38 y medio, 39, según miramos por delante o por detrás. Otra de las características de los templarios: vestimenta típica de mujer hebrea. Como no la vistieron, podemos apreciar precisamente la imagen de la Virgen. Está vestida con su túnica oficial, su manto y su toga. La toga que siempre cubrían el cabello, no completamente, cada vez que estaba en presencia de un hombre. Y sobre todo los templarios exageraban algún elemento para llamar la atención. Ya hemos dicho que la imagen de la Virgen está hecha en proporción exacta, 11 veces el tamaño de la cabeza. Sin embargo, llama mucho la atención
que la mano que sostiene el niño sea demasiado grande, desproporcionada. Qué fallo, siempre decimos lo mismo. Es un toque de atención para llamaros la atención de lo que está sosteniendo, la importancia del niño que trae al mundo. Y además, una de las características de los templarios es que siempre mostraban a la Virgen sonriente. En la nuestra actual no se da el caso. Recuerdo que a mi familia le escuchaba decir que a sus padres, que cuando trajeron la imagen de la Reina de los Ángeles actual, venía con pena, posiblemente por la guerra que había pasado. Sin embargo, si la comparamos con la antigua sí tiene una cara sonriente. Y eso era típico también de los templarios. Y por último, lo más importante, todas las imágenes narraban un pasaje del Evangelio. ¿Y cuál será ese pasaje? Según Manuel Jesús Carrasco Terriza, este es teólogo, cura de Huelva y que ha estudiado a fondo todas las imágenes bizantinas se esculpían no tanto para ser adoradas como para ser instrumento de acercarse a Dios. Y según la clasificación que hizo de todas las imágenes de Huelva, nuestra imagen de la Reina de los Ángeles, teniendo en cuenta la imagen antigua y la actual, al fin y al cabo Llanes lo que hace es reproducir la antigua dándole su toque personal. Es una imagen contemplativa, es una imagen conductora y es una imagen narrativa, porque cuenta precisamente eso, algún pasaje del Evangelio. Es contemplativa porque hay que contemplarla de cerca. Tal vez cometimos un error en su momento, por exceso de seguridad, de hacer un camarín y la hemos alejado. Y cuando subimos al camarín y vemos la Virgen, vemos que realmente es otra cosa distinta de lo que se ve desde abajo, porque está hecha para ser contemplada de cerca, sobre todo por ese tamaño. Es conductora porque te conduce hasta Dios. Y ahora vamos a intentar descifrar cuál es el mensaje que se incorpora dentro de la imagen de la Virgen. La imagen de la Reina de los Ángeles, esto es discutible, sé que hay diferentes opiniones, pero os leo exactamente la postura suya. La imagen de la Virgen está en movimiento, según la postura oficialmente conocida que se llama contraposto, que se puso de manifiesto a final de la Edad Media, ya con el Imperio Bizantino. Si os fijáis, una de las piernas está fija en el suelo, que es la izquierda, donde está el niño, y la otra se adelanta, los brazos hacen lo propio. Si quitáis el cetro, porque el cetro es una incorporación, la Virgen tiene el brazo levantado, está señalando al Hijo. El cetro nos confunde, es dispensadora de gracia y se incorporó igual con la ráfaga y demás. Pero si quitáis el cetro, la imagen en la antigua está señalando al niño. Y además, mientras los brazos hacen lo propio, mientras la cabeza mira hacia un lado simulando un paso, por lo que la figura describe una ligera curva y una contracurva en forma de S en su recorrido vertical, que lo podéis observar en la espalda de la Virgen. Inclinando la figura hacia el lado donde se adelanta el paso y el momento y si os fijáis, el manto está recogido. Por eso la Virgen se cree que está en movimiento, porque si la Virgen estuviera en reposo, el manto caería por detrás. Sin embargo, está recogido. Es el momento en que va a dar un paso o ya está en movimiento. No lo sabemos, pero sí la figura, la forma de ser, responde a la postura típica que es la contraposto, que la he descrito literalmente como se define actualmente. Fijaros en el siguiente detalle. Niño Jesús con el mundo. Bueno, aquí está tapada por la medalla, pero sabéis que el niño Jesús lleva en su mano izquierda el mundo, como salvador del mundo. La breva, según Terriza, representa la nueva Eva. Pero si indagamos un poquito en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la primera referencia que tenemos sobre la breva en el Antiguo Testamento es del profeta Isaías. Y dice, y tú, fruta de la higuera, serás la primera del verano.
Y en el Nuevo Testamento Jesús dijo: cuando veáis ponerse tiernas las ramas de la higuera, sabed que el verano está cerca. Por tanto, cuando veáis el fruto maduro de la higuera, el verano habrá llegado. ¿Qué significa el verano? El verano significa la llegada del día de luz más larga del año. El único día donde la luz supera a la oscuridad. Y eso suele ser en torno a lo que siempre hemos dicho, el 21 de julio. Por tanto, la breva, cuando veamos la breva, nos está situando precisamente en ese contexto. El niño que viene a salvar el mundo es como la luz del mundo, es como el verano que llega. Otro detalle, el jacinto que lleva en el pecho. Os he puesto la imagen de la Reina de los Ángeles de Huelva. Varía un poco, la verdad es que varía un poquito la cara. Evidentemente no es una copia hecha sobre el mismo molde, pero luego cuando se pinta, hay. Bueno, pero he traído esa porque era el mismo que tenía el nuestro actualmente. El jacinto representa la piedra preciosa de la tribu de Judá. La tribu, según el profeta Isaías, destinada a heredar el trono de David, el rey que unificó todas las tribus. Y ese heredero era Jesús. Jesús viene a ser nombrado rey espiritual de Israel a través de la herencia de su padre David. Y el puñal sobre el pecho de la Virgen, el alma traspasada. Por lo tanto, si analizamos toda esta simbología, posiblemente encontraremos el pasaje bíblico al cual se refería Terriza. Mujer hebrea vestida con sus mejores galas, túnica, manto y toca sobre su cabeza. Significa seguramente que se encuentra en un lugar especial como puede ser el Templo de Jerusalén. Y ante la presencia de un hombre, por eso tiene el velo, la toca puesta, cubierta la cabeza. Como pudo ser Simeón, por ser costumbre cubrirse siempre los camellos delante de un hombre. El pasaje del Evangelio, posiblemente que está refiriendo la imagen de la Virgen, es el que San Lucas habla: la purificación de María, la presentación del niño en el templo, la profecía de Isaías y la oración de Simeón. Sabéis que cuando una mujer hebrea daba luz, durante 40 días era impura, no podía acercarse. Solamente cuando pasaban los 40 días podía presentarse ante el templo para purificarse. En ese momento presentaba al primogénito, que era para Dios. El primer hijo siempre era para Dios. Solamente que la familia lo podía rescatar si hacía una ofrenda, un cordero, salvo los pobres, que podían hacer como ofrenda 2 tórtolas, que es el caso de San José y María. Los muy pobres solo podían ofrecer eso. Y ese era el rescate, por eso el niño volvía a casa, porque al cambio le ofrecían esto, ¿no? Y en ese momento en que se produce la presentación del niño en el templo, el anciano Simeón, al cual Dios le había prometido que no moriría sin ver ante al Mesías, se dio cuenta que se estaba cumpliendo la profecía de Isaías. ¿Y qué decía el profeta Isaías? El Señor Dios os dará una señal. Veréis a una doncella llevando en su brazo a su propio hijo. Una doncella es una virgen. Esto fue resuelto precisamente por Benito Arias Montano en una discusión que tuvo con los protestantes. Los protestantes ya sabéis que no reconocen a la Virgen María como un título como tan especial, ¿no? Y sin embargo, Benito Arias Montano defendió que la traducción exacta era de doncella, y doncella significaba virgen. Por lo tanto, era una virgen, lo cual era una contradicción, pero era realmente así. El texto sagrado lo dice como virgen, como doncella. Entonces, el profeta, el Simeón, entendió que en ese momento, cuando vio entrar a la Virgen en el templo, se estaba cumpliendo lo que decía Isaías: veréis la señal. Y entonces proclamó aquella oración tan famosa, que es
en latín se conoce como Nunc dimittis serentum Domine, porque son los inicios de la oración, y dice así: ahora, Señor, deja que tu siervo descanse en paz, porque mis ojos han contemplado la salvación del mundo, el niño con la bola, luz para todas las naciones, reflejado en la breva, luz para el mundo, y gloria para el pueblo de Israel, reflejado en el jacinto que lleva, que es la tribu de Judá, heredera del trono de Israel. Y a ti, María, sin embargo, una espada te traspasará el alma. Esto explica posiblemente por qué la imagen antigua llevaba la espada en el pecho. Todo parece indicar que la imagen de la Reina de los Ángeles se narra toda esa secuencia de la purificación, presentación del niño en el templo, la profecía de Isaías y la oración de Simeón, pero poniendo el acento sobre todo en esta última, en la oración de Simeón, que quedó impresa en la talla por su autor, una de las oraciones más hermosas y más luminosas del Evangelio de San Lucas, y que todas las órdenes religiosas de la Edad Media la incorporaron a su repertorio en lo que le llaman las oraciones de completa, es decir, la última oración del día. Hoy día todos los religiosos, monjes, la siguen rezando a última hora de la tarde. En este sentido, Manuel Jesús Carrasco Terriza considera a la Reina de los Ángeles como una imagen contemplativa y conductora, porque al contemplarla de cerca nos conduce hasta Dios a través de la sencilla oración de Simeón. Y para terminar, deciros que cuando uno contempla de cerca la imagen de la Reina de los Ángeles, con tan solo mirarla y sin ser consciente de ello, vosotros tras esta explicación ya sois conscientes, pero cualquiera que no haya escuchado esta explicación, no es necesario que lo sepa, sin ser consciente de ello, con tan solo mirarla, está elevando a Dios una de las oraciones más hermosas y más luminosas del Evangelio de San Lucas, que es el cántico de Simeón. Y dicen los teólogos, que gusta tanto a Dios escuchar esta oración, que complacido concederá siempre el deseo, el favor o incluso el milagro que junto a ella se solicita. Posiblemente, tal vez sea esta la explicación de la fama de imagen milagrosa que tiene la Reina de los Ángeles. Y esto era lo que yo os quería enseñar. Vi la imagen de la Reina de los Ángeles desde la simbología y espero que realmente hayáis visto cosas nuevas, que cuando lleguéis a la peña os entretengáis un poquito más en observar y en recordar lo que yo he dicho. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero no haber sido muy pesado. Muchas gracias. Esto fue lo que yo le conté un día a Antonio